Tardes, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Como están viendo, estoy un poquito lleno de pintura, porque estoy pintando un portón. Pero paré un momento para dar una reflexión de la palabra de Dios. Algo larguito, pero espero que esta palabra también vaya para mi hijo allá en Venezuela y para muchas personas que escuchen y ven este audio. Muchos de nosotros hicimos parte de la religión evangélica, ¿verdad? Infelizmente fuimos engañados por esas falsas doctrinas. Fuimos engañados por esa falsa doctrina y muchos dimos nuestro dinero y perdimos nuestro tiempo para esos perros golosos, para esos mercenarios llamados de pastores que se enriquecieron y vivieron a costilla de nosotros. Muchas veces dejamos de cuidar nuestra familia, ir para las reuniones, para fiestas de nuestra familia, para cuidar de las cosas o de personas de esas religiones. Muchos llevamos dinero y dejamos de pagar cuentas en nuestro hogar, como la luz, el agua, de pagar deudas. Hasta dejamos de comprar muchas veces algunos alimentos para darnos algunos gustos, o ropa, o medicamentos, para dárselo a esos panes golosos, porque supuestamente, entre comillas, que era para Dios. Para dárselo a esos mercenarios autotitulados de pastores. Muchos duramos muchos años en esa religión evangélica, muchos desde crianza hasta viejo, y muchos pasamos por esa parte, ¿no? Siendo engañados por esas religiones y por esos mercenarios, por esas denominaciones. Después escuchamos al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, tuvimos eso oído. Yo por lo menos descubrí mucha vagabundería de esas iglesias evangélicas ahí adentro. Después descubrimos que lo que supuestamente y que daban para Dios no era para Dios. Eran para esos vagabundos, para esos mercenarios titulados de pastor, que recibían nuestro dinero de nuestro sudor para ellos comprar casas, comprar carros, comprar buena ropa, comer bien, hacer viajes, colocar a sus hijos en buenas escuelas, mantener a sus hijos con buenas cosas. Lamentablemente descubrimos eso. Nunca es tarde, ¿no? Porque Dios no necesita de nuestro dinero, mi hermano. Dios es espíritu y no necesita de nuestro dinero. Dios no negocia con ninguno de nosotros. Dios no necesita de dinero de ninguno de nosotros. Dios no siente hambre porque es espíritu. Dios no necesita ser servido por ninguno de nosotros, por ningún hombre. Como que si necesitase de algunas cosas porque es Dios. No, Dios no necesitase de alguna cosa. Quien da la vida y la respiración a todas las cosas es Dios, mis queridos amigos. Hechos 17, capítulo 17, versículos 24 y 25 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es servido por mano de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todo vida, aliento y todas las cosas. Lea bien, mi querido amigo, lea bien la escritura. Después ustedes descubrirán que el diezmo, los que están metidos en esa religión, porque los que ya salimos de esa religión y estamos viviendo y practicando la gracia de Dios en nuestra vida, ya sabemos de eso. Pero ustedes que están en esa religión van a descubrir que el diezmo en la Biblia nunca fue dinero. Que el diezmo en la Biblia era alimento para sustentar a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, o sea, a los pobres y a los levitas de la tribu de Leví, que ya no existe, ya todo eso fue abolido. Que no tenían parte, los levitas, que no tenían parte ni herencia en el pueblo de Israel. Yo le invito que lea bien la Biblia, que lea bien Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 29, Levítico 27, versículo 30, número 18, versículo 21 en adelante, el libro histórico de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Lea bien y vea quién robaba a Dios
los diezmos y las ofrendas. Y la ofrenda eran los sacerdotes de la tribu de Leví, no era el pueblo de Israel. Lea bien los 4 capítulos de Malaquías, y le voy a poner un ejemplo: Malaquías 1, versículos del 6 al 8, Malaquías capítulo 2 y Malaquías capítulo 3, versículo 8, mi querido amigo. Lea bien, amigo, no se deje engañar, que el falso diezmo que usted todavía está dando en dinero, mensualmente o semanalmente o quincenalmente, dentro de esos templos evangélicos, son para el mercenario del pastor, para el vagabundo, el ladrón del pastor, para esos perros golosos, esos perros hambrientos, para él comprar carro, casa, ropa, avión, abrir la empresa con su dinero, hacer casa para alquilar. Eso se ve mucho aquí en Brasil. Y muchos de ustedes dejaron de cuidarse ustedes mismos, dejaron de cuidar a su familia, a sus hijos, dejaron de comprarse buenos alimentos, buenas ropas, dejaron de pagar cuentas para dar su dinero sudado y trabajado a esos delincuentes con Biblia, llamados de pastor, son mercenarios de la palabra. Ustedes deberían, con ese dinero, estar confortables en su hogar, con su familia, ayudar al necesitado de corazón, ayudarlo, porque tampoco es obligado, ayudarlo de corazón si usted tiene como ayudarlo con ese dinero. Ustedes no agradan a Dios, mi querido amigo, con ese falso diezmo y su religión. Muchos perdimos el tiempo y el dinero en esas religiones evangélicas. Perdimos el tiempo y el dinero en esas religiones evangélicas. Ahí no aprendimos nada de la gracia de Dios, porque todo era distorsionado por esos mercenarios de la palabra de Dios. Infelizmente nosotros fuimos contra el sacrificio cuando estuvimos ahí en esa religión, y los que están ahorita, infelizmente, nosotros fuimos contra el sacrificio que Yahshua de Nazaret hizo muriendo en la cruz del Calvario, practicando ordenanza de la ley de Moisés, como el ayuno, como subir al monte, sacrificio de diezmo, etcétera, etcétera. Y el diezmo en la ley de Moisés nunca fue dinero, mis queridos, y había dinero en aquella época. Él era alimento, a lo cual Cristo abolió con su muerte en la cruz del Calvario. Si nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 15, dice así: aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses 2:14 dice: cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanza que nos era adverso, quitándolo del medio y clavándonos en la cruz. 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 dice: pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo. Todavía hay algunas religiones, como esta religión Luz del Mundo, todavía obligan a las mujeres a colocarse velo. Cuidado esas prácticas, esa doctrina de hombres. Lea bien la escritura, mi querido amigo, vuelvo y repito, lea bien la escritura, practicando ordenanza de la ley de Moisés, a la cual Cristo abolió con su muerte en la cruz del Calvario. Lamentablemente, ustedes que están en esa religión se han distanciado del Padre de la gloria, y ustedes viven una vida vacía, buscando y buscan y siguen buscando y nunca hallan. Ustedes participan en cultos de libertación que nunca son libertados ustedes. Ustedes hacen campañas o cadenas de oraciones tras cadena y tras cadena, y su vida nunca cambia. Por el contrario, la palabra dice que ustedes están debajo de maldición. Lea, o se lo voy a leer. Gálatas capítulo 3 versículo dice: porque todo lo que depende de las obras de la ley están debajo de maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Infelizmente ustedes, practicando algunas ordenanzas de la ley de Moisés, están pisando el sacrificio del Hijo de Dios. Hebreos 10 versículos 26 y 27 dice: porque si continuamos pecando
Y esa fue una palabra que Pablo le dijo a los hebreos en aquella época, porque ellos continuaban pecando en aquella época, porque todavía estaban bajo la ley. Mientras el templo estuviese después, todavía estaba bajo la ley. Voluntariamente, después de haber... Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda exaltación del juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a sus adversarios. Infelizmente, ustedes pagan para oír mentiras, mi querido amado. Y yo pagué hasta para oír mentiras en la religión evangélica. Mas gracias a Dios, el buen pastor, Cristo resucitado, que es el mismo Dios, llamó a ustedes para afuera, me llamó a mí para afuera de la religión evangélica. Y ustedes oyeron la voz que está dentro de cada uno de nosotros, de sus elegidos, ¿verdad? Y salieron de esa religión. Hoy en día vivimos, mi querido amigo, vivimos en perfecta victoria espiritualmente. Oiga bien, espiritualmente y sin temor del mal. Si por acaso uno de ustedes pasara algunas dificultades, como hemos pasado muchos de nosotros, sea en el área conyugal o en el área financiera o fuese en cualquier área, y lo llamara algún religioso, lo llamara para sus llamadas iglesias, que esa no es la iglesia de Cristo, para su iglesia, dígale a esas personas, dígaselo así en su cara, que Dios no habita en templo hecho por manos de humanas. Dios no habita ahí. Dígale que lea Hechos 17, versículos 24 y 25, Hechos 7, versículo 48, Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 21 en adelante. Dígale que ustedes es más que vencedor, que cada uno de nosotros somos más que vencedor por aquel que nos amó y por aquel que nos ama. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mi querido hermano. El apóstol Pablo se lo dice a los judíos romanos en aquella época, que todos son más que vencedores por aquel que nos amó y por aquel que nos ama. Cada uno de nosotros somos más que vencedores. Vamos a pasar dificultades financieras, conyugal, enfermedades, muchas cosas, pero somos más que vencedores por aquel que nos ama, mi querido hermano. Y esas dificultades va a pasar. Tenemos la victoria. Vamos a seguir venciendo día a día en nuestra vida, porque Cristo está con nosotros. Gracias y paz para cada uno de ustedes.